¡Tarán! Yo me ajusto de pinza. Vamos, vamos. Nuestro día número 3 de este viaje. Este es nuestro almuerzo. Así que eso es un poco de nuestro road trip y del cual vos vas a ser parte. Amigos y amigas, somos Mel y Mauri y estamos otra vez con el corazón en la maleta, pero esta vez para viajar a Salta/Jujuy. Y la idea es que no tenemos absolutamente nada, ni hoteles, ni auto reservado, nada, pero vamos a ver qué es lo que sale de este viaje. te vamos mostrando también todo lo que podemos hacer en Salta y Jujuy. Acompáñennos. Bueno amigos, y de repente se hizo de noche, pero nosotros ya estamos acá. Finalmente llegamos y bienvenidos a lo que va a ser una aventura, un viaje por Salta y Jujuy. Dos provincias de las más importantes y hermosas de nuestro país, Argentina. Y nuestro viaje comienza acá, en Salta, conocida como Salta la Linda. Así que acompáñenos para ver qué nos ofrece Salta en este viaje. Bueno, Ebu, contanos dónde estamos y qué estás por comer. Bueno, esta noche estamos en la Casona del Molino, que es el lugar de un restaurante que nos recomendaron desde que llegamos. Estamos por probar tamales, que es una comida típica del norte de Argentina, que bueno, va a ser mi primera vez que la pruebo, pero súper recomendada por todos también para probarla en este lugar, en Salta. Bueno, ahí está Mel por probar su primer tamal. Yo no salgo de lo clásico. A ver cómo es. ¡Tarán! Muy recomendado. Bueno, día 2 y estamos muy pero muy contentos. Primero porque arrancamos en nuestro hotel desayunando y salimos a rentar un auto en el cual ya estamos en la ruta del vino. Una ruta que va a ser increíble, pero te quiero contar de qué se va a tratar nuestro viaje. Vamos a tener 2/3 días recorriendo de Salta a Cafayate. Cafayate, Cachi. Y de Cachi vamos a volver por la Cuesta del Obispo a Salta otra vez. Así que eso es un poco de nuestro road trip y del cual vos vas a ser parte. En este momento estamos en la ruta rumbo a Cafayate, de Salta a Cafayate, que es la ruta 68. Pero mientras tenemos en esta ruta tenemos algunas paradas obligatorias, como la Quebrada de las Conchas, el Anfiteatro y la Garganta del Diablo. Así que acompáñenos y disfruten de este viaje junto a nosotros. Y probablemente esta tarde-noche terminemos en una bodega, así que le vamos a ir mostrando nuestro viaje junto a ustedes. Acompáñennos y disfruten con nosotros. Argentina es hermosa. Estacionamos nuestro auto alquilado porque teníamos que hacer una parada obligada en este lugar que probablemente ya lo distinguiste si sos argentino, porque acá, en este lugar, se grabó una de las escenas de Relatos Salvajes. Increíble película que si no la viste, te animamos a que la veas.
pero es increíble poder en el camino de Salta a Cafayate parar en el mismo lugar donde se grabó. Bueno, ahora vamos a recrear la escena. Si no sabes dónde queda este puente, acá tenemos el cartel de un parador que le pusieron de nombre Relato Salvaje para identificarlo. Y llegamos a la Garganta del Diablo. La Garganta del Diablo es una secuencia de rocas, de materiales que se fueron acumulando por muchísimos años, y esta forma particular de estas montañas, de estas rocas, es por el paso del agua, por los poros y por las grietas, dándole así esta forma particular que ahora la vamos a ver juntos. Acá enseñándole a Mel. ¿Qué preferís, playa o montaña? Playa. Playa, está frente al mar, tomando unos mates con el churro. Y luego de la Garganta del Diablo, nuestra parada es este lugar, el anfiteatro, que como ven es nuevamente una formación rocosa, pero que genera una acústica increíble. Como logran escuchar, esta formación rocosa genera que el sonido se escuche mejor. Este es nuestro almuerzo, acá en el medio de la ruta, para continuar rumbo a Cafayate. Pero miren esas vistas. El obelisco. Y mientras el viento sonda nos pega un poquito fuerte, queremos contarles lo que está acá atrás nuestro. Bueno, como verán, podemos ver estas colinas coloridas que fueron formadas por la erosión del río, que fueron labrando estas laderas y, como habíamos dicho anteriormente, la ayuda del agua hizo que se formaran lo que se llama los castillos. Miren lo que es esta parada técnica. Como podrán ver, esta es la tierra de los colorados. Bueno, el paisaje les debe mostrar un poquito a dónde nos estamos aproximando, y es a una bodega. En la ruta del vino nuestra primer bodega va a ser Viñas en Flor, que me lo recomendó mi hermana y se ve de excelente calidad. Esta bodega se encuentra a unos metros de la entrada principal de Cafayate, así que súper cómoda la entrada. Y bueno, a continuación les contaremos más de sus vinos y de este espectacular lugar. Y en este momento estamos en la plaza central de Cafayate, donde van a poder encontrar diferentes artesanías y lugares para comer, y creo que también es una parada obligada si estás en esta ruta del vino. Así es, venimos de la Viña en Flor, de la bodega, así que ahora venimos a visitar un poco el centro de Cafayate, así que ahí le vamos a estar mostrando todo lo que Cafayate tiene para ofrecernos.
Señores, terminamos el día 2 de esta manera, en el hornito. Con unas empanadas salteñas. Buenos días, estamos en nuestro día número 3 de este viaje. Amanecimos en Cafayate, en Cabañas del Suri, un lugar súper recomendado para poder pasar la noche en Cafayate. El desayuno buenísimo, el lugar impecable, así que se lo recomendamos. Pero en este momento nos encontramos en la ruta 40 de Cafayate rumbo a Cachi. Pero si planeas hacer esta ruta, prepárate para la turbulencia, porque como van a ver a continuación, esta ruta es totalmente de ripio, piedra, arenilla, así que van a vibrar un poco. Pero aún así, el paisaje no deja de sorprendernos. Vamos a ver qué paradas hacemos en este tramo de Cafayate a Cachi. Bueno, y de fondo tenemos una parada técnica súper necesaria, almuerzo. Porque después de más o menos, ¿cuánto fue? 4 horas por la ruta 40. Paramos en un pueblito que se llama Los Molinos a comer más empanadas. El lugar se ve que es el lugar de las empanadas porque se llama el Rincón de las Empanadas, así que ahí les contaremos cómo son. Y finalmente, después de haber vibrado por un buen rato, llegamos a uno de los rincones más encantadores de Salta, a Cachi. Y este lugar, situado a 2200 metros sobre el nivel del mar, realmente es un rincón imperdible de Salta. Así que si andan por acá y están planeando un viaje a Salta, creo que deberían ponerlo en su itinerario. Miren lo que es esto. Además, el pueblo de Cachi se encuentra en medio de los valles calchaquíes y su nombre, traducido del quichua, significa sal, lo cual nos remonta a una histórica conexión con los pueblos originarios de la zona. Pero acompáñenos a recorrer este pueblo porque cada rincón parece haberse quedado en el tiempo. Y nuevamente volvemos a caminar entre viñedos para contarles acerca de esta bodega famosísima acá en el pueblo de Cachi, la bodega Isasmendi. Tiene una historia particular porque años atrás pertenecía al doctor del pueblo, un doctor noruego que estaba para cualquier necesidad del pueblo y tenía este sitio como casa de campo y también hacía su vino personal. Pero más tarde la vende a la familia Isasmendi, quien, como verán, la va a explotar un poco más y hace unos vinos de terrible calidad. Y más allá de eso, este lugar es imperdible para tomar un café, para sentarse, venir a ver un atardecer como el que vamos a ver ahora.
buenos días, día 4 y ya salimos de Cachi rumbo a Salta, pero queremos contarles un poco de la ruta 33, porque en medio de esta ruta nos vamos a encontrar con la Cuesta del Obispo, que es curva y contracurva en acantilado, y la verdad que es imperdible, es increíble las vistas que nos ofrece, pero eso sí, siempre con mucho cuidado y atención. Así que yo voy a seguir manejando y prestando atención al viaje. Pero mientras, le dejamos algunos videos de lo que es este lugar. No le gusta el tomate. Vamos. Vamos. En este momento queremos contarles que estamos en el centro, en el corazón de la ciudad de Salta, que es la emblemática Plaza 9 de Julio. Alrededor de esta plaza vamos a encontrar todos los lugares que necesitamos visitar si venimos a este hermoso lugar. Así que acompáñennos porque hoy vamos a visitar lo que hay alrededor de esta plaza. Frente a la Plaza 9 de Julio es la Basílica de Salta, que es una joya arquitectónica de este lugar y además muy importante que visiten porque aquí descansan los restos del general San Martín de Miguel de Güemes, que fue uno de los héroes de nuestra independencia. A solamente algunos pasos de la plaza principal tenemos esta magnífica iglesia y convento de San Francisco, muy reconocida primeramente por sus colores, pero lo más curioso es que su torre es la más alta de Sudamérica. Amigos, hemos subido al Cerro San Bernardo en este increíble teleférico, pero lo hicimos para cerrar este increíble viaje por la provincia de Salta. La verdad que espero que hayan disfrutado junto con nosotros esas paraditas en la Quebrada de las Conchas, espero que hayan podido disfrutar Cafayate, Cachi y esta increíble ciudad que nos ha dejado un montón de experiencia y anécdotas. Pero no olviden de suscribirse y activar sus notificaciones porque ahora se viene la segunda parte de nuestro viaje y vamos a recorrer juntos Jujuy, así que no se lo pierdan. Eso, nos vemos en el próximo episodio. A Jujuy. En el ascensor rumbo a la terminal. Y eso solo puede significar algo.